¿Cómo están? Por acá sintiendo mucho frío. No sé qué es lo que está pasando, si es que el frío se siente más frío, aunque la temperatura sea más o menos la misma. No sé bien qué es lo que está pasando. Pero, bueno, o en mi caso son los años nomás, que de alguna forma uno se pone más. Bueno, ahí le tienen una visita. Ahí tienen un saludo, ahí tienen una visita. Siempre acompañando por acá o por allá, pero además queriendo un primer plano. Bueno, decirle que entre unas cosas y otras, había juntado una reserva de dinero, para hacer un viaje por el mundo externo. Yo he gastado muchísimo dinero en viajes internos, en la búsqueda, en el bucear dentro. Tengo en este momento sacada la cuenta, un día entero dedicado a sacar la cuenta, y después la seguí como actualizando del gasto que yo tengo invertido en, en proceso interno. Y debo de tener más de $150.000. Más. No es pavada, no es invento. Es la sumatoria de todo lo invertido en este proceso, desde más o menos desde los 38 años. Desde los 38 y después en los 43 fue cuando empecé más fuerte, ¿no? A los 38 empezó como un caminito así, después empezó el ver que valía la pena, el ver que valía, el ver que era que rendía, que rendía. Yo hasta ese tiempo estaba absolutamente tomada por una pielonefritis crónica, que provenía de una malformación congénita, que los que han visto mis videos anteriores más o menos saben que había, ¿no? que había concentrado en esa pielonefritis crónica y lo que había concentrado en esa malformación congénita. ¿De dónde provenía esa malformación congénita? Porque bueno, mis videos se pueden mirar sin mirar la secuencia, pero no es lo mismo. Entonces yo en comentarios les pongo el enganche de la cuenta anterior a la que no tengo acceso, para que ustedes sí puedan acceder y puedan empezar a mirar los videos con un cierto orden, porque se pueden mirar sin la secuencia, pero mirados sin la secuencia se van a perder muchísimo, porque de alguna forma yo a veces retomo muy por arriba algunos temas y después me aparece que muchas veces por privado o en Facebook pongo algo y me preguntan cosas que yo ya he explicado cantidad. Les decía que en ganas en este tiempo de invertir algo en algunos viajes externos, porque tengo la sensación de que es una experiencia que también quiero vivir. Aunque a veces me doy cuenta de que todo lo que yo puedo vivir acá dentro de la villa, solamente saliendo a caminar y yendo a un mirador y a otro mirador y a otro mirador, o yendo por ejemplo al bosque que hay en muchísimos lugares, hay bosque para darme lo que ahora le llaman, lo que le han puesto el nombre para poderlos comercializar mejor, baño de bosque, ¿no? Y en realidad es ir a... Y en realidad sí, es un baño, porque la energía que hay dentro de un bosque, que fue algo que a mí siempre me atrajo de niña,
fue una de las medicinas más grandes que yo tuve de niña, ¿no? Bueno, las experiencias que se pueden vivir solamente caminando un poco y saliendo un poco del lugar y entregándose a ese otro lugar que está 3 cuadras para allá, 2 kilómetros para allá, 5 kilómetros para allá. Es decir, uno no tiene que hacer grandes trayectorias para encontrarse con elementos externos que actúan como desencadenantes de procesos internos. Sin embargo, tenía ganas de, por ejemplo, de hacer un viaje a las cataratas. Y cuando más o menos me organizo para poder tener el dinero disponible, ¿qué me pasa? Me fracturo un diente y ese dinero lo tengo que empezar a emplear para un implante. El diente no se me ve tanto por la forma en que mis dientes quedan muy cubiertos por mis labios. No soy una persona que al hablar mis dientes queden muy a la vista. Mis dientes quedan más bien cubiertos por los labios. No se me nota mucho, pero eso no implica que no tenga que hacerme el implante, ¿no? Volviendo a estas cosas, quiero hacerles un poco mi historia respecto a este asunto de la política. Un asunto que la política como está concebida en este mundo como política partidaria. La política como está concebida como política partidaria, en realidad se convierte en un engaño. Se convierte en un engaño, porque política partidaria justamente habla de eso, de partir, de situarse en el punto cero del plano 4, y entonces habla de partir. Entonces, en esto de partir, ¿no? Me paro en el punto cero del plano 4, miro para allá y miro la izquierda, miro para allá y miro la derecha. Entonces vamos a ver qué es la izquierda y qué es la derecha, ¿no? El tema es que cuando uno comienza a hablar y empieza a agarrar la punta del ovillo y empezás a mirar, los que están metidos en la caja, en la cajita cuadrada, en la jaula de la política partidaria. Cuando tú querés abrir esa jaula de la política partidaria y que se abra y que se expanda y poder entender de dónde viene esta cuestión de la política, ¿no? Y cómo la política terminó enjaulada, ¿no? Y terminó enjaulada en algo que solo existe del cuarto plano para abajo. A mí me pasó algo que hasta los 14, 15 años yo sentía que había algo de la política que a mí no me terminaba cerrando. Sin embargo, de pronto me empecé a acercar por curiosidad y empecé a escuchar unas versiones y otras versiones, y empecé a escuchar una cosa, otra cosa. Nunca hice una alineación política, ¿no? Eso que de alguna forma me decía, porque necesitas radicalizarte. Hice un viaje por dentro del discurso político. Sin generar alineación, sin generar adherencia a ninguno de los lugares por los que iba yendo, y sin embargo encontrando muchas filtraciones en lo que escuchaba en determinados lugares, donde la política parecía que tenía un poquito de más vuelo, había algo más de vuelo
en la política en algunos casos. Bueno, el movimiento fuerte de comprender algo más de la política empezó a darse cuando me acerco, por ejemplo, a la bioenergética, al primer libro de bioenergética que cayó en mis manos y que de alguna forma empieza a mostrarme con claridad, ¿no?, que la existencia es política, la existencia es política. ¿Por qué? Porque cuando se abre cuando la esencia quiere pasar a ser existencia, la esencia se abre en principio masculino y principio femenino. Entonces empezar a mostrar qué es esto de la política y cómo la política ha quedado enjaulada en algo que de alguna forma responde a la política partidaria, que de alguna forma se expresa debajo del plano 4, ¿tá?, donde aparece la tensión colocada en el formato de la mente disociada. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a ver, acá hay alguien que ha andado jugando con los marcadores y los ha dejado destapados, así que no sé si andarán. Vamos a ver. Obvio que no anda. Vamos a ver si encuentro alguno que ande. Obvio que si los marcadores quedan destapados no andan. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a usar los que tenemos. Como vivo acá no puedo ir al pueblo todos los días, así que ahora cuando vaya al pueblo veré. Tenemos ese punto de nada donde la esencia, ¿no?, la esencia que supuestamente está ahí, y que la pongo como si estuviese ahí, pero ya saben que la esencia no tiene lugar, ¿está? La esencia que estaría ahí no tiene lugar, por lo tanto no la puedo poner no le puedo asignar un lugar geográfico, ¿tá? Y tampoco le puedo asignar un sitio lógico, porque la esencia está en un ámbito de lo inmanifiesto, de lo inconcebido, está en un estado de no ser. Por lo tanto, esa esencia es puro potencial de ser que todavía no es. Y a nuestra mente educada, donde la mirada y donde todo está formateado para ver lo concreto. Yo veo ahora a mi nieta cómo se la estimula para que vea lo concreto. Y es necesario, porque si no, es muy difícil, ¿no?, ser capaz de vivir en este mundo, ¿no? De acá aparece que esta esencia quiere ser existencia. Y para esta esencia convertirse en existencia tiene que crear un escenario. Y para eso, para crear un escenario, se abre en principio masculino y principio femenino. Principio masculino
derecha, principio femenino, izquierda. Y entonces se crea este escenario, que es el plano 1, físico-biológico, ¿no? Y en este escenario, desde acá hasta acá, va a estar el universo expresado. El universo expresado. Y en ese universo expresado que va a estar acá, está desde una bacteria hasta una galaxia. Todo esto es universo expresado, ¿ah? Luego tenemos acá el plano 4, que el plano 4 hace la diferencia. Toda la política que nosotros conocemos, está ubicada acá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está ubicada de forma tal que la percepción ya está fragmentada, ya está disociada. Como decíamos, si yo me paro acá, miro para acá. Y si me paro acá, miro para allá. Entonces, si acá pongo lo bueno, lo malo me va a quedar acá. Si yo pongo lo correcto, lo incorrecto va a estar. Supongamos que de alguna forma yo pongo la izquierda, la derecha me va a quedar atrás. Y si yo pongo la derecha, miro para acá, la derecha, la izquierda me va a quedar atrás. Entonces esto genera una oposición perpetua. No existe la posibilidad de que el diseño respire, ¿no? De que las bisectrices del ángulo se cierren y se abran, se cierren y se abran. No, porque esta oposición permanente sostiene a estos dos, al principio femenino y al principio masculino, lo sostiene como estaqueado, como lo sostiene la letra A, ¿no? Estaqueado. No pueden tocarse jamás. No pueden tocarse jamás. La izquierda está acá y la derecha está acá. Y tienen que vivir. Lo bueno está acá, lo malo está acá. El Dios está de un lado, el Satán del otro. Entonces, de acuerdo a donde esté, ¿qué es lo que yo voy a ver como Satán? ¿Y qué es lo que yo voy a ver como Satán satanizado? ¿Y qué es lo que voy a ver como Dios divino, divinizado? De acuerdo a dónde esté mirando. ¿Y de acuerdo a qué? De acuerdo a las lealtades. De acuerdo a las lealtades. Entonces, todo esto que sucede acá abajo tiene que ver con una visión de la política como política partidaria. Política partidaria porque está partida. Por eso es política partidaria, porque está partida. Porque unos se paran acá y miran para un lado. Y los otros se paran acá y miran para el otro. Y si nosotros no tenemos claro esto, y no tenemos claro esto, y no tenemos claro los fundamentos lógicos que subyacen a la política, y los fundamentos psicoenergéticos que fundamentan a la política en lo humano, ¿ah? Que es un plus lo psicoenergético, porque en la naturaleza está lo bioenergético, lo biopsicoenergético. En nosotros hay un plus psíquico, de distorsión psíquica que se le agrega, que tiene que ver con esta historia que vimos en el anterior, que es el famoso dilema de los valores, que está en la contradicción secundaria. Entonces, claro que cuando nosotros vemos la política centrada acá, tenemos que alinearnos, o tenemos que mirar para acá, o tenemos que mirar para allá, o tenemos que mirar para la derecha y colocarnos acá, en la derecha alineados con la derecha, o colocarnos acá alineados con la izquierda. ¿Está? Eso es así, no nos queda otra. Sin embargo, cuando yo puedo ya poner el plano 5, cuando yo puedo poner ya el plano 5, yo tengo un observador que me permite ver qué. Ver
la derecha y la izquierda. Y ver la derecha y la izquierda como campos. ¿Y qué voy a ver? Del lado de la derecha, del lado de la izquierda. Del lado de la izquierda, yo voy a ver, del lado de la izquierda yo voy a ver la más herida. Si ven los videos anteriores lo van a ver. Y si veo la más izquierda, la más herida, que fue víctima de un abuso, pero que se revictimiza. Y entonces la más izquierda queda anclada en una situación de ¿qué? En una situación de victimización y la herida del faltante queda tomada ¿por qué? Por la escasez y la carencia. En cambio, de este lado tenemos el pasiego que se vuelve indolente. Esto es puro sufrimiento, pero sufrimiento, no dolor. Acuérdense de que hemos hablado de la diferencia entre sufrimiento y dolor. El sufrimiento es una pelota, una bola de nieve que se agranda y es la forma inútil del dolor, porque no va para ningún lado. Solo agrandarse y se agranda y se genera un proceso de retraumatización permanente. Para el lado del pasiego está la indolencia y el proceso de desalmarse, tomados por la ambición, una ambición brutal, tomados por la ambición y la codicia. La herida es la misma. La herida es la misma. Son dos formas diferentes de quedar atrapados en el faltante. Unos se quedan padeciendo el faltante, agonizando, sufriendo y padeciendo en el faltante, siendo las víctimas del faltante. Y otros entran en una carrera de rellenar el faltante con cosas, con poder y con cosas. Y ahí la codicia y la ambición. Entonces acá no se soluciona, porque la izquierda política, supuestamente colocada acá en la más ciega, quiere quitarle a este. Pero cada vez que la más ciega le quiere quitar lo que ellos creen que les corresponde y que en realidad les correspondería, porque así funciona la naturaleza en un reparto medianamente igualitario, salvo que la autorregulación organísmica de las especies esté funcionando. Que el humano perdió conexión con la inteligencia organísmica y la autorregulación de las especies. Entonces, cuando le quiere quitar a el pedazo de la torta que ellos creen que le falta, estos, ¿no? En la lucha de querer quitarles a estos se vuelven más fuertes. ¿Por qué? Porque aunque ellos sean inconscientes de su herida, la herida está. La herida se fue para una capa muchísimo más profunda. Ellos tienen la herida, digamos, que ellos tienen la herida en una capa bien superficial. Y ellos tienen la herida en una capa bien interna. La herida acá se fue bien para adentro y la herida acá está bien hacia afuera. Acá la herida se fue bien para adentro, entonces está prácticamente escondida, tan escondida, y se va escondiendo cada vez más. Y acá la herida se va volviendo cada vez más afuera. Ellos están siendo la membrana de ellos cada vez está siendo más lábil, y la membrana de ellos cada vez está siendo más dura, más coraza. Ellos se vuelven cada vez más sobreacorazados y ellos cada vez más subacorazados. Entonces una visión política tiene que saber que la política habla de la gestión de las tensiones. La gestión de las tensiones que se generan acá. Pero para que estas tensiones se puedan gestionar, yo me tengo que ubicar acá. Y desde este lugar yo puedo ver que la herida de ellos
que de alguna forma toma la forma de la carencia y de la escasez, y la herida de ellos que toman la forma de la codicia y la ambición, es la misma. Es la misma. Ellos están en un modo de tener, un insaciable tener, una codicia y una ambición, una necesidad enorme de tener, a tal punto que hay 8.500 familias que son dueñas del mundo. Y del otro lado están los sumidos en la pobreza. Acá están los enriquecidos y acá están los empobrecidos. Entonces no podemos nosotros pensar que los enriquecidos y los empobrecidos no están relacionados. Hay una dinámica que genera el enriquecimiento de estos y el empobrecimiento de estos. Y esa dinámica que se genera tiene que ver con que ellos necesitan desesperadamente rellenar el faltante. Necesitan rellenar el faltante. Y por eso desde el pasiego se vuelven indolentes, ¿no? La herida se va cada vez yendo más a lo profundo, se va haciendo callo y se va metiendo cada vez más adentro. Indolentes y negacionistas totales. Ellos, ¿cuál es la negación básica? La negación básica es negar el trauma. ¿Ah? En cambio, ellos no niegan el trauma, pero se creen víctimas del trauma. Y no pueden hacerse autorresponsables del trauma. Porque lo que a ellos les pasa, son responsables ellos. Ellos, de alguna forma, culpan a los enriquecidos de... Los pobres culpan a los enriquecidos de su pobreza. Y en realidad es una dinámica que se genera entre ellos. Entonces el tema es que si nosotros no nos damos cuenta que toda la historia de la política se basa en el tener, en una desesperada necesidad de tener con qué rellenar el faltante, que es lo que de alguna forma hace que el pasiego, ¿no? Que en el pasiego se desarrolle esa ambición y esa codicia, porque nada llega a satisfacer. Nada llega a satisfacer. Porque el faltante no se llena de afuera para adentro. El faltante se llena de adentro hacia afuera. Todo está en forma de semillas adentro. Las semillas, sea como sea, están adentro. Habrán sido tapadas por capas y capas de trauma, pero las semillas están adentro. Entonces, la única forma que yo puedo tener de ir sintiéndome más completo y que el faltante me duela menos, no es volverme un enloquecido buscando fabricar y consumir tapa agujera. Eso para la derecha, para el pasiego. Para la izquierda, la más herida tiene que dejar de victimizarse y dejar de culpar a los enriquecidos y encontrar adentro la semilla de lo que le falta a partir de la destraumatización. Y esto a la gente que está metida con la historia de la política partidaria, van a decirte todo el tiempo que la historia es lucha, lucha, lucha. No, la historia es que la más herida tiene que destraumatizarse para aprovechar el trauma, ¿no? Torsionar el trauma para empoderarse. Para empoderarse. Sin duda que el pasiego va a hacer lo posible para que eso no ocurra. El pasiego va a hacer lo posible para que... ¿Por qué? Por eso, de alguna forma, cuando hay un gobierno que es de derecha, por esta misma dinámica, va siempre a tratar de enriquecerse. ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Drenándolo
empobreciendo a los que ya están pobres, drenando dinero de los pobres hacia los ricos, de los pobres hacia los ricos, porque tiene que acumular más y más dinero, más poder, más todo. Y el tema es que para que eso suceda, ¿no? Para que eso suceda, los empobrecidos tienen que estar cada vez más vulnerables. Entonces, la historia es que toda la historia de la dominación es, en primer lugar, dominación económica. Es la lucha desesperada por el tener. Es el dilema entre el tener y el ser. Es la lucha desesperada por el tener. ¿Ah? Y si no vemos esa lucha desesperada por el tener, ¿no? por el adueñarse y por el tener como la base de todos los procesos de dominación, donde aparece un dominado y un dominador, si no vemos lo económico como la base más importante del tener, ¿no? La lucha desesperada por el tener y por tener cosas que van a ser cosas que van a tapar el faltante. Y el faltante en realidad tiene dos aspectos. Algo de lo que todavía no soy, pero pero también hay algo. El faltante tiene dos caras. Algo de lo que todavía no soy, porque en el proceso evolutivo no soy todavía. Pero hay otro faltante que tiene que ver con lo que he perdido, con lo que me ha sido robado y dejé que me robaran. ¿Ah? Entonces acá hay una historia muy clara. Si nos ponemos en más herida y él me hace, todos me hacen, porque me roban, porque pobre de mí me roban y me hacen y me hacen, me roban, me estafan, me colonizaron, me siguen colonizando, me siguen dominando, me siguen a mí. Lo que me hacen, yo no pongo la fuerza en mí, porque es como si le estuvieran abriendo la puerta de par en par al pasiego negacionista, ¿no? Estoy abriendo la puerta, tome la forma que tome, porque además la forma de ese querer tener elabora una cantidad de engranaje para lavar cerebros, crea textos de justificación que distraen. Y la base tiene que ver con el tener o no tener, con la visión y la codicia de un lado y la escasez y la carencia del otro. Que la salida viene por la izquierda no cabe duda. La salida viene por la izquierda, sin ninguna duda. Pero no viene por una izquierda luchando por debajo del cuarto. No viene por la lucha de la izquierda debajo del cuarto luchando contra la derecha. Y ahí es donde nos aparece la maravilla de lo que es el mal. El mal es la salida, y les voy a decir por qué. Ya lo he mostrado y lo he detallado en otros videos, pero hay gente que no mira para atrás otros videos, que no mira, será porque no sé, porque todavía no, la comprensión no les llega y no miran la secuencia de los videos. Miren. Esta palabra, la maravilla del mal, la maravilla del mal, que es la palabra liberadora. Le pongo la L a la ma. Miren esto porque es clave. Mal, le pongo la L a la ma. Respírenme. Le pongo la L a la ma.
A la ma herida le pongo la L. Y ahora vamos a ver qué significa esto de ponerle la ma herida a la A, a la ma. La palabra mal me dice que la salida viene por la izquierda. Acá está la ma herida. Y la ma herida cree que empoderarse es luchar contra el pasiego. Y entonces acá empieza a darse una lucha entre la ma herida y el pasiego. Una lucha constante entre la ma herida y la... ¿Dónde? En esto. En esta jaula que hay del cuarto plano para abajo. Una lucha incesante. Y esto, en realidad, lo que hace va a fortalecer más a estos. Porque la herida de esto, cuando es amenazada su frontera, la membrana se les acoraza más. Porque tienen que proteger esa herida que tienen necesidad de negar y de negar y de negar. Ellos se creen que son todo lo que está bien, entre comillas bien, y que acá está todo lo que está mal, bien el pensamiento de Hitler, y que todo lo que está mal, que está acá, ahí está lo innecesario, lo desechable. La multitud innecesaria y desechable, de la cual algún poquito se podrá pasar para acá. ¿Ah? Pero no es por ahí la historia. La historia no va por esa lucha de lo que nosotros planteamos, ¿no? Por esa lucha constante. Por esa lucha constante abajo del cuarto plano, entre izquierda y derecha, confrontación y lucha, confrontación y lucha. La historia está porque la ma herida sea consciente, cambie la mente de sufrimiento, cambie la mente de sufrimiento y le permita al dolor del alma. La mente te deja atrapado en el sufrimiento y no te deja hacer contacto con el dolor. Sufrimiento y dolor son cosas muy diferentes. El sufrimiento tiene que ver con lo masoquista, revolver la herida, revolver la herida, revolver la herida en un proceso de victimización constante. Cuando de alguna forma la ma herida puede hacer consciente del dolor y comenzar a hacerse cargo del dolor de la forma en que fuere, va a gritar el dolor, lo va a gritar, sin salir a matar a nadie, va a gritar el dolor que podría ser inclusive el dolor primar, lo va a gritar, y ese dolor va a ser escuchado por ¿quién? Va a ser escuchado por este pa. Este pa puede escuchar el dolor de la ma. Y ahí tenemos el primer movimiento. La ma grita su dolor en un grito silencioso. Grita su dolor en un grito silencioso. La ma va a gritar. A veces me puedo haber confundido con los lugares porque yo los veo al revés. La ma grita profundamente su dolor. Quiere decir que de este lado estaría la ma herida y de este lado el pasiego. Así que reconfiguren todo lo anterior. De este lado está la ma herida, de este lado está el pasiego. De este lado está la escasez y la carencia, de este lado está la codicia y la ambición. La ma herida grita su dolor en un grito silencioso. Eso que nosotros le llamamos el grito silencioso, que es capaz de mover montañas, porque genera una vibración altísima,
El grito silencioso genera una vibración de altísima frecuencia. Ese dolor va a ser entendido por el Pa. Esto se ve claro en las constelaciones. Cuando un representante empieza a ser consciente del dolor y empieza a vibrar con el dolor y empieza a vibrar con el dolor, y alguien que está ubicado en el lugar del Pa ciego empieza a mirar y empieza a... La vibración del dolor, no del sufrimiento, la vibración del dolor lo penetra al que está en el Pa ciego negador. Entonces acá empieza a... Este Pa que fue desalmado, este Pa, a ver, mapa. Este Pa que acá estaba desalmado, acá se empieza a realmar. Y este Pa que empieza a realmarse puede empezar a escuchar a quién, a esta Ma. Y esta Ma es la que luego va a poder bajar a este Pa y sacar una acción saludable hacia afuera. Fíjese, Ma, la L, Ma, L. Entonces recuerden en esto. Yo comencé, lo primero que comencé fue a entender cómo izquierda y derecha conforman elementos de la existencia, elementos del universo concebido y elementos del universo concretado, porque de alguna forma tienen que ver con cómo se manifiesta el principio masculino y el principio femenino en esto de aterrizar al universo expresado. Entonces, de alguna manera, empecé a indagar. Lo primero que empecé a indagar fue en bioenergética. Ahí llegué a William Reich. William Reich habla muchísimo de eso. William Reich escribe un libro que dice La revolución sexual de las masas. No la revolución social, la revolución sexual de las masas. La revolución sexual de las masas tiene que ver con la posibilidad de que las masas que están alienadas y que no pueden desear, que no tienen el potencial deseante, porque no han podido desear, porque el potencial deseante les ha sido negado. Mientras las élites lo que tienen es un desaforado deseo insaciable de más y más. ¿Se entiende? Entonces William Reich habla de la revolución sexual de las masas, donde las masas puedan acceder a su potencial deseante. Y fíjense en todos los marginados, su potencial deseante. Y su potencial deseante, que de alguna forma no es desear cualquier cosa, ¿tá? Sino conectarse con el deseo genuino. Y ahí tenemos otra cosa más, fíjense. Les voy a hacer otro dibujito. No es cualquier deseo. Recuperar el potencial deseante implica esto. Implica que 3 elementos se tienen que alinear. El potencial deseante va a tener el deseo de la personalidad acá, el anhelo del alma acá y el propósito del origen acá. Para que este deseo sea un potencial deseante genuino, estos elementos tienen que estar alineados. Deseo de la personalidad, anhelo del alma y propósito del origen. Estos 3 elementos tienen que
irse alineando. Y es como que de alguna forma el propósito del origen, que es muy ambiguo, se va desambiguando en la medida en que va bajando. Y se va volviendo alma. Pero supongamos que de alguna forma haya una interrupción. Y de alguna forma el anhelo del alma, ¿no? El anhelo del alma en toda la distorsión, ¿no? El anhelo del alma se haya corrido para acá. Y entonces, si el anhelo del alma se corrió para acá, el deseo también se corrió, ¿no? Entonces, esto vendría así, pero acá se corrió y se corrió. Se desalinearon estos tres elementos. Entonces, lo importante que es el proceso, el trabajo, la tarea interna de alinear. ¿Ah? De alinear esos tres elementos. Deseo de la personalidad, anhelo del alma y propósito del origen, o propósito del espíritu, como le quieran. Estos tres elementos tienen que estar alineados. Y alinear estos elementos necesitamos que el tironeo que genera el trauma desaparezca, pero también desaparezca el tironeo que generan las fantasías compensatorias. Porque el trauma va a tirar hacia un lado y las fantasías compensatorias van a tirar para el otro. ¿Y cómo se produce eso? A través de la destraumatización. Entonces, así como un pez no puede vivir fuera del agua, porque la naturaleza del pez es estar fuera del agua, ningún elemento de la existencia puede estar fuera de la política. Porque habitamos la existencia. Y al habitar la existencia es política, de entrada, no existe posibilidad. Entonces la historia, ¿no?, es que habitamos la existencia que la estructura lógica de la existencia es política. La estructura lógica de la existencia es política. No hay otra. Y somos habitados por la política, por aquello que decía Georges Lapasset. Las reglas de la dominación están inscritas en el cuerpo. Están inscritas en la coraza muscular caracteriológica, están inscritas en la neurología, y están inscritas en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque cada trauma distorsiona la memoria, ¿no? La memoria en nuestra neurología, en nuestro ADN, en nuestra coraza muscular caracteriológica. Así que tu respirar es político. Tu respirar es político. El pasiego negador, ¿qué va a hacer? Si tú miras la respiración del pasiego, vas a sentir que el pasiego hace... Toma y contiene mucho, necesita contener mucho porque no le alcanza con nada. En cambio, la más herida se vacía. Arriba casi no toca. Y se vacía. Y queda ahí vacía, queda ahí retosando en el vacío. Entonces, la respiración es política. Y tu respiración te va a reubicar del lado del pasiego o del lado de la más herida. Es así. Entonces no me digas que la política no existe o que la política no te interesa. Tu respiración es política. Tus emociones son políticas. Tus pensamientos son políticos. Desde esta visión política,
porque la política te habita tanto como nosotros habitamos este espacio de la existencia, que la existencia necesita de la política para existir, porque de alguna forma la política es la gestión de tensiones. Y en todo lo que existe, las tensiones no están polarizadas en oposición. En todo el resto de la existencia, las polaridades no están polarizadas en oposición. El tema es que aparece la historieta de la religión que pone lo bueno allá y lo malo allá. Y lo bueno y lo malo no se pueden tocar. Y además lo bueno y lo malo tienen que estar en lucha. Supuestamente lo bueno tiene que luchar contra el mal eternamente. El tema que malo es todo lo que es distinto a mí. Y bueno es todo lo que es parecido a mí. Pero eso es muy relativo, porque basta que alguien muestre una cosita chiquititita que empiece a ser distinto a mí, para que yo ya lo saque de mi ámbito, lo saque de mi grupo de los buenos y lo tire para el lado de los malos. Y basta que me convenga acercarme a alguno de los malos, que ya lo traigo para acá. ¿Ven eso ustedes? ¿Ven eso ustedes en ese entendimiento político de lo que sucede en toda esta parte? En todo esto, todo este juego que está acá abajo, de la política partidaria que juega a estar partida. ¿Lo ven o no? Y la religión es política. Y la ciencia se está volviendo política. No es cierto que es una ciencia genuina. La ciencia responde a los intereses. La religión, totalmente política. Es más, es la religión la que instala la noción de lo bueno y de lo malo y de la lucha permanente del bien contra el mal, de Dios contra Satán. Porque de alguna forma se intenta tener las polaridades lo más distanciadas posible y en oposición permanente, y desde la oposición permanente en lucha permanente. Entonces Brigitte dice, Brigitte Charpentier dice, estamos saliendo del paradigma de la lucha para poder entrar al paradigma de la reconciliación. ¿Cómo es posible la reconciliación? Solo si me paro en el punto cero del plano 5, veo la herida que está en los que tienen carencia y escasez, y los que están tomados por la carencia y la escasez, y los que están tomados por la codicia y la ambición, y poder ver que la herida es la misma. Que la herida es exactamente la misma. Es la misma herida. Sin duda, yo no me voy a poder acercar a alguien que está tomado por la carencia y la escasez de la misma forma, ¿no?, que me voy a acercar a alguien que está tomado por la caricia y la ambición. La manera de acercarme a cada uno de ellos es bien diferente. El que está tomado por la codicia y la ambición se ha vuelto perverso, pero dentro de lo perverso tiene un niño herido. Y el que está tomado por la carencia y la ambición, y la carencia y la escasez, también tiene adentro un niño herido. Solo que en el caso del que está tomado por la carencia y la ambición, el que tiene el control absoluto, es el perverso tomado por la codicia y la ambición. Y se las va a ingeniar para seguirte chupando la sangre como un vampiro hasta que no te quede nada. Pero cuidado, porque el que está en la carencia y la escasez te puede activar otro personaje que es el buenazo. ¿No? Y que si de alguna forma tú te acercas también desde un estado de ingenuidad hacia un lado o hacia el otro, también se complica. Porque entonces desde el buenazo vas a estar apañando
Y yo siento que sí, que de alguna forma hay una base que hay que devolverle al que está. Hay una base que hay que devolverle, pero lo que más hay que devolverle al que está tomado por la caricia y la carencia y la ambición es la dignidad. Y si yo me vuelvo sobreprotector con alguien que está tomado por la carencia y la ambición, y en ese sentido, y alguien que está tomado por la carencia y la ambición, y de alguna forma me vuelvo excesivamente generoso, caí en su trampa, tanto como en el otro. Entonces lo primero que tengo que saber es que adentro yo tengo esos dos personajes. ¿Voy a atender más a uno o voy a atender más al otro? Yo tengo esos dos personajes adentro. Por eso tengo que ver a mi empobrecido interno y tengo que ver a mi enriquecido interno, que también los tengo adentro. Tengo los dos personajes. El empobrecido que tiende a sentirse víctima y el enriquecido que tiende a la omnipotencia, negacionista. El victimismo impotente y el negacionismo omnipotente. Son dos personajes que así como lo vemos afuera también están adentro. Bueno, esto para mí es bien importante porque si no comenzamos a comprender que las estructuras lógicas del espacio-tiempo son políticas. Y que de alguna forma la salida viene por la izquierda, por ese ma, ponle la L a la ma. Bueno, por aquí lo voy dejando. Voy a darle bastante importancia en 1, 2 o 3 videos más a esto de la política porque me parece fundamental. Porque si nosotros no tenemos claro esto, y es lo último que les quiero decir, podemos ser tremendamente engañados. Fíjense que se escucha decir a la izquierda partidaria tratar a los nazis, que sin duda los nazis están colocados del lado del pasiego, decirles gorilas. La izquierda tiene la conexión profunda con la madre tierra y por lo tanto con los hermanos. Entonces tiene la izquierda lógica, conectada en el dinamismo matriarcal, conectado con la naturaleza, con la madre tierra y con la naturaleza, considera que el gorila es uno de nuestros hermanos mayores. Entonces, cuando la izquierda política le pone la etiqueta de gorila a una persona que funciona desde el modelo nazi, ¿qué es lo que está haciendo? Se está disfrazando de izquierda, pero en realidad es una derecha total. Su función está funcionando como derecha. Aunque se ponga etiquetas de izquierda, está funcionando como derecha. Entonces eso es otro capítulo más. Cómo funciona la ma herida y el dinamismo matriarcal y el paz ciego y el dinamismo patriarcal. Y cómo es la solución del dinamismo de la alteridad que está arriba. Por acá lo dejo. Hasta la próxima.